muy de que el hecho de que tengamos tecnología nos permite hacer mejor tecnología, ¿verdad? Y si tenemos cierto tipo de máquinas, esas máquinas nos permiten construir la misma máquina, pero con mejores características, más precisión, más capacidad general. Bueno, entonces, por esa razón es que la computación ha ido creciendo de la forma tan acelerada que lo ha ido haciendo, en contraste con algunas otras avenidas tecnológicas que tal vez no han crecido de forma tan rápida, que dependen todavía mucho del proceso manual, o al menos lo hacían en el pasado. Ahora que estamos en una era donde tenemos a la computadora asistiéndonos en nuestras labores, vemos cómo la mayoría de las avenidas tecnológicas han podido crecer mucho más rápido gracias a esto, gracias a que tenemos la capacidad de automatizar un montón de procesos. No solo procesos lógicos, ¿verdad? Como el diseño de una tabla de verdad de 32 bits de entrada, sino también ciertos procesos físicos, como por ejemplo a través de la construcción de las CNCs, de las máquinas controladas por computadora que sirven para hacer trabajos de carpintería, metalurgia o cosas por el estilo, ¿verdad? Que pueden cortar, por ejemplo, una pieza de madera o de metal con enorme precisión, con formas intrincadas, ¿verdad? Ese tipo de cosas nos ha permitido acelerar también otros aspectos de la tecnología manufacturera. Un poco la manera de hacer esto depende de que tengamos un algoritmo un poco más estable para resolver las cosas. Hasta ahora, la forma de simplificar las ecuaciones que hemos aplicado, ¿verdad? Utilizando la ley de álgebra de Boole, es una forma que depende mucho como de la intuición de la persona que está haciendo el desarrollo. Entonces, no es una forma, digamos, fácil de transformar en un algoritmo. No es como totalmente predecible. Para eso necesitamos una forma mejor, algo que tenga más una característica algorítmica, digamos, y que sea mucho más estable. Porque no sé si lo notaron, pero una de las características raras de la ley de álgebra de Boole es que dependiendo por dónde yo empiece a simplificar, puede ser que tenga resultados diferentes, pero aún así válidos, ¿verdad? Y puede ser que no alcance la mejor simplificación posible. Entonces, vamos a ver una técnica que tiene estas características, que es mucho más estable, mucho más predecible, donde para una expresión cualquiera el resultado siempre va a ser el mismo, y donde la simplificación va a ser una simplificación muy cercana a la óptima o en muchos casos la óptima. Entonces, esta técnica se llama mapa de Carnot. Mapas de Carnot. Y como se lee bien, sí. Sí, pero... Ok. Y como funciona mapas de Carnot es que vamos a agarrar expresiones directamente de la tabla de verdad, las vamos a pasar por esta herramienta y el mapa nos va a dar la expresión simplificada, ¿verdad? Entonces, para poder ilustrar cómo funciona un mapa de Carnot, primero necesito plantear al menos una variable en una tabla de verdad. Entonces, perdón. Entonces necesitamos primero representar alguna de las variables con las que hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, vamos a hacer un pedazo de la tabla de verdad que hemos estado trabajando en el curso. Vamos a hacer el pedazo de la X del último ejemplo que estábamos haciendo. Voy a escribir pequeño para que me quepan las 16 filas. Tal vez no se lea muy bien, pero ya ustedes deberían conocer la ecuación, entonces no debería ser problema. Entonces, voy a tratar de hacer las filas lo más pequeñas para que me quepan en la pizarra y a partir de ahí poder hacer el mapa. Entonces, voy a nada más llenar este pedazo de la tabla y ahorita me ayudan ustedes con la X. Ok, yo creo que la X es muy fácil. Pues vamos a llenar aquí, nada más, ya saben cómo es este proceso, se llena en orden. Sí.
y la última fila. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahí están nuestras 16 filas de la tabla. Como les digo, ya esta tabla ustedes la conocen, entonces no voy a extender mucho explicando cómo se construye esta ecuación particular. La X, que es el primer dígito del resultado, en este caso en particular, habrán encontrado, y si encontraron eso, deberían revisar su ecuación, que la X tiene 9 ceros hasta aquí, y a partir de este punto todas las demás salidas son unos, son 7 unos. Pues, 7. Sí, ¿verdad? Sí les digo así el resultado. Ok, entonces vamos a construir el mapa de Karloff para esta variable. Igual que con la simplificación de las ecuaciones, vamos a necesitar aplicar el algoritmo para cada variable de salida, ¿verdad? Para cada uno de los outputs de forma individual. Entonces, esto lo que nos va a producir es, vamos a hacer un mapa por cada variable. Entonces, si tenemos 4 variables de salida, hacemos 4 mapas. En este caso, yo voy a resolver el de la X. Si tenemos 7 variables de salida, entonces hacemos 7 mapas y así en adelante. Entonces, el mapa de Karloff, vamos a representarlo con una matriz. Esta matriz va a tener un máximo de 4 filas y 4 columnas, en donde vamos a representar diferentes combinaciones de pares de variables. Yo puedo tener este mapa para menos variables y ahorita vamos a ver cómo se construye. De hecho, podemos simplemente como recortar un pedazo de la tabla o hacer una ecuación, digamos, inventarnos una ecuación, un toquecito para ver cómo funciona con menos variables. Por ahorita lo vamos a resolver con 4. Entonces, en la parte de arriba vamos a poner, en esta parte vamos a poner 2 variables y en esta parte vamos a poner 2 variables en diferentes expresiones. Entonces, aquí arriba vamos a poner la S y la A, y hacia abajo vamos a poner la B y la C. Ahora, cómo acomodar las variables si tiene cierta técnica especial, ¿verdad? Que tenemos que acordarnos y respetar, porque es muy importante que esto lo hagamos siempre de la misma manera. De lo contrario, los resultados no nos van a dar correctamente. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que cuando empezamos a poner los pares de variables aquí en las columnas y en las filas, podemos hacer un cambio de variable, solo un cambio de variable a la vez. Entonces, vamos a empezar, tomando en cuenta la primera fila de la matriz, vamos a empezar con S negada y A negada. ¿Ahí se lee bien? Sí. ¿Se lee bien? Sí, profe. Ok, súper. Entonces, nuestra primera columna va a ser S negada, A negada. La siguiente columna vamos a hacer un solo cambio de variable. Entonces, vamos a mantener la S negada y vamos a poner la A sin negar. Entonces, hicimos un cambio, ¿verdad? Cambiamos la A. Vamos a poner la siguiente columna. En la siguiente columna, igual solo podemos hacer un cambio a la vez, ¿verdad? Y la idea es poner combinaciones que no se repitan. Entonces, el siguiente cambio que podemos hacer es quitar la negación de la S. Entonces, aquí vamos a poner la S sin negar y la A sin negar. Y vamos a poner la última. Entonces, la última, que es la última combinación que nos falta, es la S sin negar y la A negada. Ahora, algo importante que tienen que tomar en cuenta, observar con el mapa de Karloff, es que si lo hicieron bien, el mapa de Karloff es circular en ambas direcciones. Entonces, yo puedo
pasar de aquí para acá en un solo cambio también. Entonces, vean que de esta expresión de aquí, de S no A, pasamos a no S no A. Y solo hay un cambio, solo está cambiando la S. ¿Verdad? Entonces, vean que entre cada paso de aquí para allá, solo hay un cambio, incluido el paso de aquí de vuelta hasta acá. Entonces, aquí lo que pueden hacer es imaginarse que esto se repite infinitamente hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, donde aquí tendríamos otra vez la S y la A negadas. Es una forma de verlo. Esto se repite infinitamente. Y conforme se repite infinitamente, tengo que respetar la misma regla en donde solo puedo cambiar una variable a la vez. Eso es lo más importante a recordar cuando estamos construyendo el mapa. Ok, ¿eso está claro? Sí. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, aquí vamos a hacer, aquí para las filas vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a empezar también con la B negada y la C negada. Esta es nuestra primera fila. Después de eso vamos a hacer un cambio a la vez. B negada C. B, C. Y la última fila que es B y C negada. Entonces ahí están nuestras 4 variables expresadas en todas sus posibles combinaciones, ¿verdad? Y entonces tenemos esta matriz que en este caso, al ser de 4 variables, tiene 16 celdas, ¿verdad? Que es, nos da 4. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a acomodar los valores de nuestra, ¿verdad? Ese es el mapa de Karnoff de la X. Entonces, vamos a acomodar los valores de nuestra variable en el mapa. Y lo que vamos a hacer es ubicarlos según los valores que tiene para cada una de las variables correspondientes. Igual como lo hacemos cuando construimos la ecuación, es muy similar. Entonces, vamos a empezar con el 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Que en este caso tenemos un 0 en la variable. Entonces aquí ponemos un 0. Luego tenemos el 0, 1, 0, 0, ¿verdad? Entonces buscamos el 0, 1, 0, 0, que es esta línea de acá, y tenemos un 0. 1, 1, 0, 0. Entonces el 1, 1, 0, 0 está por aquí, ¿verdad? Y en el 1, 1, 0, 0 tenemos un 1. Y al final tenemos el 1, 0, 0, 0. Entonces, el 1, 0, 0, 0 es este de acá. Y aquí tenemos un 0. Ok. Vaya viendo, por favor, que esté mapeando correctamente las filas. Entonces, ¿sí se entiende cómo estoy ubicando las filas en la matriz? Entonces, si está negada, la tomo como un 0 en la tabla. Si está sin negar, la tomo como un 1 en la tabla, ¿verdad? Y así seguimos. Entonces, esta sería la 0001. 0001 es 0. 0101. 0101 es un 1. Ah, no, mentira. 0101 es un 0. 1101. 11. Se me perdió. Vamos a ver. 1100. 1101. Es este, sí. 1101 es un 1. Y 1001. 1001 es un 1.
Y así seguimos. 0011, 0011 es un 0. 00, no, esto es 0111, 0111 es un 1. Mentira, este no es. 0111, 0111 es un 0. 1111 es un 1. Y 1011, 1011 es un 1. 0010, 0010 es un 0. 0101, 0110, 0110 es un 0. 1110, 1110 es un 1. Y 1010, 1010, que es un 1. Esta es entonces nuestro mapa de Carnot. Entonces tiene que haber 7 unos aquí, que aquí están nuestros 7 unos. Y ya con eso podemos hacer la construcción que necesitamos para poder simplificar esta ecuación. Entonces, hasta aquí está totalmente claro cómo se construye el mapa. Sí. De mi parte, sí, profe. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este punto? Ok, entonces, vamos, todo claro. Entonces, vamos a ver cómo se hace el proceso de simplificación. Aquí lo que vamos a hacer, teniendo ya la matriz armada, es que vamos a empezar a hacer grupos de unos, siguiendo, tomando en cuenta las siguientes reglas. Entonces, la primera regla es que todo grupo debe tener 2 a la x celdas. O sea, los grupos tienen que ser de tamaños de potencias de 2. Yo puedo tener un grupo de 1, puedo tener un grupo de 2, puedo tener un grupo de 4, puedo tener un grupo de 8 o un grupo de 16. No puedo tener grupos de 6, no puedo tener grupos de 3, no puedo tener grupos de 5, ¿verdad? Tienen que ser potencias de 2, ¿verdad? Entonces esa es la primera regla. Puedo hacer grupos de unos, pero todo grupo tiene que ser de tamaño 2 a la x, ¿verdad? La segunda regla es que todos los grupos deben ser rectangulares. ¿Qué significa que los grupos deben ser rectangulares? Que yo no puedo hacer zigzags o no puedo hacer figuras raras, ¿verdad? Yo puedo agarrar grupos de la forma n por m, ¿verdad? Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, un 4 por 1, que son 4 celdas, o un 2 por 2, que son 4 celdas, o si tuviera la cantidad de unos, ¿verdad?, disponible, podría agarrar un 2 por 2, ¿verdad? Cosas por de esa forma. Tiene que ser de la manera n por m, ¿verdad? Tiene que ser rectángulos en la matriz. El tamaño del rectángulo más o menos no importa, siempre y cuando no viole la regla número 1, ¿verdad? Entonces, yo puedo tener un rectángulo de 1 por n, o puedo tener un rectángulo de 2 por m, ¿verdad? Realmente no importa. Lo que importa es que sea rectangular y que obedezca la primera regla. La tercera regla es que tiene que formarse los grupos más grandes posibles.
Eso lo que significa es que si tengo la oportunidad de formar un grupo de 4, también teóricamente tendría la oportunidad de formar 4 grupos de 1. Pero voy a formar el grupo de 4. Voy a formar el grupo más grande posible siempre. Esa es la tercera regla. Y la cuarta regla es que se pueden repetir grupos. No se pueden repetir grupos. Puede haber traslape. Puede haber traslape entre los grupos, pero no debe quedar ninguna variable sin grupo. Puede haber traslape entre los grupos y la última regla es que no debe quedar ningún uno sin grupo. Ok, ahí se le decía. Entonces, todo grupo debe tener 2 a la x celdas. Tiene que ser una potencia de 2, ¿verdad? 1, 2, 4, 8, etc. Todos los grupos tienen que ser de forma rectangular, n por m. Tienen que formarse los grupos más grandes posibles cada vez que se pueda. Puede haber traslape entre los grupos, esto se puede, y no debe quedar ningún uno sin grupo. Entonces, tomando en cuenta todas estas reglas, vamos a ver que esta matriz se va a poder agrupar únicamente de una forma, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que tenemos un primer grupo aquí, ¿verdad? A este le vamos a llamar el grupo número 1, donde tenemos 4 unos, ¿verdad? Entonces, es de 2 por x, es un grupo rectangular y es lo más grande posible en esta dirección, ¿verdad? Y ahora tenemos dos grupos. ¿Por qué dos grupos? Porque tenemos aquí 4 unos, pero nos queda este uno suelto de acá. Entonces, vamos a hacer un grupo aquí y vamos a hacer otro grupo acá. Entonces, vean cómo puede haber traslape, ¿verdad? Estos 3 grupos están traslapados. Los 3 utilizan unos de esta primera columna. Y además de eso, utilizan unos de esta fila de acá. Entonces, hay traslape entre los grupos. Eso está bien, eso se puede. Lo otro es que este uno que queda suelto acá, no lo vamos a tomar como uno suelto, sino que lo vamos a meter en el grupo más grande posible, aunque eso incluya unos que ya están en otros grupos previamente asignados, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que donde agrupamos esos 4 aquí y nos queda este uno suelto de acá, hacemos otro grupo de 4 aquí abajo, porque es el grupo más grande posible en el que este uno puede estar. ¿Eso está claro? Más o menos. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de estos grupos es un término en la ecuación final. Entonces, esta ecuación va a tener 3 términos, porque hay 3 grupos en el mapa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un término para el grupo 1, un término para el grupo 2 y un término para el grupo 3. Para poder formar los grupos, vamos a conservar las variables que no cambian en el mapa. Cuando una variable cambia en el mapa, la eliminamos del grupo. Entonces, en este caso, vamos a ver que las variables S y A en esta expresión, ¿verdad? S sin negar, A sin negar, no cambian en el grupo 1, ¿verdad? Entonces, en el primer término de la ecuación vamos a tener SA, ¿verdad? Porque este SA no cambia en este primer grupo. Ninguna de las dos variables está cambiando. Ahora, para ver qué otras variables hay en ese grupo, tenemos que ver qué pasa con la B y con la C. Como esto es una columna que cubre toda la matriz, vamos a ver que la C cambia, ¿verdad? Pasa de no C a C. Entonces la podemos eliminar.
y la B cambia, pasa de no B a B. Entonces la podemos eliminar. Entonces, la primera ecuación nos queda solo SA. Esa es la primera, el primer término de la ecuación. Más. Ahora vamos con el segundo grupo, que son estos 4 unos de acá. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver cuáles variables cambian y cuáles variables no cambian. Entonces, vemos que la S se mantiene, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una S. La S no cambia, la S se mantiene. La A sí cambia, ¿verdad? La A pasa de A negado, ¿verdad? Entonces este grupo que abarca estas dos columnas de aquí tiene un cambio en la A. Entonces la A la quitamos, no la vamos a poner. Y vemos lo mismo acá. Entonces aquí tenemos que la C se mantiene, ¿verdad? Una C sin negar. Y la B cambia, pasa de no B a B. Entonces, el segundo término sería SC. Y nos falta un término. Entonces, el último término corresponde al tercer grupo, ¿verdad? Y aquí igual tenemos que la S cambia, la S no cambia, la S se mantiene y la A cambia. Entonces, tenemos una S, la A la quitamos, y aquí la C cambia y la B se mantiene. Entonces, queda así. Esa sería la ecuación de la X simplificada usando el mapa. SA, SC, SB. ¿Eso está claro? Ah, porque solo tomamos en cuenta los grupos que tienen unos. O sea, el mapa de Carnot vamos a agrupar los unos, siempre, ¿verdad? Los ceros no. Esto es igual que cuando construimos las ecuaciones usando la parte algebraica, solo tomamos en cuenta los unos en la matriz. Sí, ¿verdad? Es lo mismo, aquí estamos tomando solo en cuenta los unos en el mapa, en la misma idea. Y ya una vez que decimos vamos a agrupar los unos, tenemos que seguir estas 5 reglas. Todos los grupos deben ser de 2 a la n, todos los grupos deben ser rectangulares, tienen que ser lo más grandes posibles, pueden traslaparse entre sí y no debe quedar ningún uno sin grupo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí lo que hicimos fue hacer los grupos, la menor cantidad de grupos que necesitábamos para cubrir todos los unos del mapa, ¿verdad? Pero los hicimos lo más grandes posibles, aunque hubiera traslape con otros grupos. Eso no nos importó que hubiera traslape. Pues en este caso, esta variable, este grupo grande de acá al final, lo estamos haciendo solo por este uno, que nos quedó suelto, ¿verdad? Entonces hicimos un grupo entero de 4 solo por un uno que nos quedó suelto. Pero aquí respetamos las reglas, ¿verdad? Hicimos el grupo más grande posible, es un grupo rectangular de 2 a la n celda, ¿verdad? Tiene 4 celdas y es de 2 por 2. Sí. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más. Voy a hacer un ejemplo directo en el mapa para poder ilustrar algunas otras propiedades curiosas que tienen los mapas de Carnot. No sé cuál es la tabla de verdad que produce esa variable. En teoría la podría hacer por ingeniería inversa, pero en este momento lo que me interesa es ver algunas propiedades adicionales del mapa, entonces voy a concentrarme en eso. Entonces, vamos a borrar ahorita el contenido del mapa. Para poder ver esas propiedades. Ok.
Pues imagínense que tiene una ecuación que cuando la pasan al mapa de Carnot se ve así. Entonces ponen un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí, un 0 acá, un 1 aquí, un 1 aquí, un 0 acá, un 1 aquí, un 1 aquí, un 0, un 0. Bueno, entonces tenemos ese mapa que está, tiene una simetría muy elegante. ¿Se acuerdan que les dije que el mapa tenemos que imaginarnos que es infinitamente, que se repite infinitamente o que es circular? Sí, ¿se acuerdan de eso? Lo dijimos hace un momento. Ok, eso aplica también a la hora de hacer los grupos, ¿verdad? Tenemos que entender también el mapa como que es circular en ambos sentidos, tanto horizontal como vertical, o que se repite infinitamente, quieran ver. Entonces, en este caso, yo podría agarrar y decir, aquí tengo 4 grupos de 2, ¿verdad? Que es lo que se ve como más transparentemente. Tengo un grupo de 2 aquí, un grupo de 2 aquí, un grupo de 2 aquí, un grupo de 2 aquí. En realidad, esto yo lo puedo agrupar como 2 grupos de 4, porque el mapa tiene esta propiedad que es circular. Entonces, yo puedo imaginarme que a la derecha de esto está esto, ¿verdad? Entonces, yo puedo hacer un grupo de 4 con esta forma, ¿verdad? Y eso es un solo grupo de 4. Son estas dos y estas dos. Esa propiedad, esa circularidad del mapa me permite hacer esa construcción. Igual, esa circularidad del mapa me permite hacer un grupo de 4 aquí, ¿verdad? Entonces, en lugar de que se formen 4 grupos de 2, estoy formando 2 grupos de 4, que es mucho más eficiente, me va a producir una expresión más pequeña todavía, ¿verdad? Entonces, en este caso, seguimos las mismas reglas. Aquí lo que haríamos sería ver qué variables cambian y qué variables no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que en este caso la A negada se mantiene, la S cambia, ¿verdad? Si tomamos este grupo del centro, la S cambia, la A negada se mantiene. Entonces, este sería no A, y lo otro que cambia es la B, la C se mantiene, no A, C. Ese sería el primer grupo, ¿verdad? Y el segundo grupo, vamos a ver que la S cambia, la A se mantiene, entonces esto sería A, y la B cambia y la C negada se mantiene. A no C. Ese sería el segundo grupo, ¿verdad? Entonces, si el mapa se ve así, esta sería la ecuación resultante. Vean que en este caso en particular logramos eliminar 2 variables de la ecuación, ¿verdad? En la ecuación de la X, las 4 variables estaban presentes en la ecuación. En este caso no, en este caso, por la forma tan particular que tiene el mapa, 2 variables no se ocupan en esta ecuación especial, ¿verdad? Entonces las puedo eliminar. Eso también lo puedo aplicar, ¿verdad? Esta simetría que tiene tan interesante, la puedo aplicar en las esquinas, siguiendo el mismo principio, ¿verdad? Que el mapa es infinitamente circular. Si yo tengo un mapa que tuviera esta forma, por ejemplo, esos no son 4 grupos de 1, eso es un solo grupo de 4, porque igual vamos a ver el mapa como circular, como infinitamente circular. Entonces, aquí vamos a ver que este 1, este 1, este 1 y este 1 forman parte de un solo grupo de 4, ¿verdad? Eso sería un solo grupo. Y si tuviéramos algo así como, por decir algo, unos aquí en toda esta columna y unos en toda esta columna, eso es un solo grupo de 8.
¿verdad? Que es una potencia 2, entonces puede ser grupos de 8. En este caso tendríamos un solo grupo de 8, ¿verdad? Que va desde aquí hasta acá. Sí, está claro. ¿Cómo funciona ese asunto de la circularidad? Es súper chiquitita, porque los grupos de 8 eliminan un montón de cosas. Entonces vamos a ver que en este caso esta ecuación nos va a quedar de una sola variable, que si no me equivoco es a negada, que es la única variable que no cambia. ¿Verdad? Porque la S cambia, la B cambia, la C cambia, solo la A negada no cambia. Entonces esta ecuación nos queda una A negada. Eso es todo. Si aquí tuviéramos otro 1, digamos un 1 por acá, ya eso nos cambia la ecuación. Ya aparece un término más grande. Entonces nos queda A negada más S negada, B negada C. Así quedaría. Algo que van a notar es que entre más grande el grupo, más variables voy a poder quitar. Entonces, de hecho, lo que pasa es que, digamos, si el grupo es de 2, normalmente voy a poder quitar una variable. Si el grupo es de 4, voy a poder quitar 2 variables. Y si el grupo es de 8, voy a poder quitar 3 variables. Básicamente el logaritmo de n, donde n es la cantidad de variables en el grupo. ¿Verdad? Entonces, si tengo un grupo de 2, voy a poder quitar logaritmo de 2. Logaritmo base 2 de 2, que es 1. Y así voy. Y si tengo una sola variable suelta, ¿verdad? Porque sí puede ser que en un mapa digamos, yo podría tener un escenario como este. Digamos que tengo uno aquí suelto y tengo 4 unos aquí. ¿Verdad? Si tengo este mapa, entonces tengo un grupo de 4 aquí que está muy bonito. Y ese uno no lo puedo agrupar con nada, ¿verdad? Porque los grupos tienen que ser rectangulares. Entonces no puedo agruparlo en diagonal con este uno ni con nada de este lado. No hay nada con las esquinas, ¿verdad? Tendría que haber algo en esta esquina o en esta esquina para poder agruparlo y no hay nada. No hay nada en esta fila, no hay nada en esta columna. Eso no está suelto, ¿verdad? Entonces, este 1 me va a producir un término de 4 variables. Esta ecuación quedaría, ya les digo, A, C, más, y esta expresión de acá, que es S, no A, B, no C. Ese quedaría así. Claro, porque este 1 no hay forma de agruparlo, entonces este queda con un grupo de 1, queda solito. Sí. Aquí, para tomar en cuenta con la regla número 5, pueden haber grupos de 1, ¿verdad? 2 a la 0 es 1 y eso es un grupo rectangular. Entonces, si yo digo que hay un grupo de 1, eso no viola las otras reglas. Sigue siendo consistente con las otras reglas. Y es el grupo más grande posible, en este caso, ¿verdad? Porque no tengo que agarrarlo. Entonces, puedo hacer un grupo de 1 y sigo sin violar la quinta regla, ¿verdad? Es un grupo, solo que ese grupo solo tiene un elemento. Ok. ¿Alguna duda con mapas de Carnot? Ok. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Como notarán, este tema tiene un ritmo.
¿verdad? Donde vemos una técnica nueva y hacemos un ejercicio. Este es el ejercicio más complejo, pero la gracia con mapas de Carnot es que es mucho más fácil el procedimiento, es mucho más rápido obtener la expresión resultante, entonces podemos hacer expresiones más grandes. Entonces, vamos a, primero vamos a definir en la base de lo que vamos a trabajar. Vamos a hacer un mapa de 4 variables a un LED de 7 segmentos. Entonces, un LED de 7 segmentos, un panel LED de 7 segmentos, es un panel de LED que tiene esta forma. Eso es un panel de LED de 7 segmentos. Sí, más o menos tengo una idea de qué estoy hablando. Sí, o sea, los 7 segmentos es porque tiene 7 LEDs, ¿verdad? Y cada una de esas rayas es un LED. Y la gracia del panel de LED de 7 segmentos es que en un panel de LED de 7 segmentos yo, más o menos, puedo hacer cualquier número y algunas letras, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero representar un 1, un panel de LED de 7 segmentos, entonces un 1 se ve así, encendiendo solo los LEDs de la derecha. Eso sería un 1. Y así, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer todos los números del 0 al 9. 1, 2, exacto, sí, 5, el 6 lo vamos a hacer con techito, 7, 8, el 9 lo vamos a hacer con piso, 9, y ya a partir de este punto podemos hacer algunas letras. Pues vamos a ver una A, eso sería una A. La B, para que no se confunda con el 8, la vamos a hacer en minúscula. C. La D también la vamos a hacer en minúscula, por eso es que le pusimos el techo y el piso al 9 y al 6. La E. Y la F. ¿Verdad? Entonces ahí están todos los números digamos, del 0 al 15 en hexadecimal. Sí. Ahora, vamos a nombrar los segmentos del panel, vamos a nombrarlos con nombres de salidas de variables. Entonces, para este caso vamos a decir que esta es la A, B, C, D, E, F y G. Vamos a ver. ¿Lo veis cómo sería? Déjame pensar un momento para ver que tengo un orden más o menos lógico. Entonces vamos a hacerlo como A, B, C, D, E, F y G, así, para que sea como en una espiral. Entonces empiezo aquí y voy en el sentido de las agujas del reloj. Pues A, B, C, D, E, F, G, como en el sentido de las agujas del reloj. Sí. Después ahí esa nomenclatura. Entonces, lo que vamos a hacer es una expresión
donde las entradas se llaman X, Y, Z, W y la salida es A, B, C, D, E, F, G. Esto es un número y esta es la representación de ese número en hexadecimal usando el panel de LED de 7 segundos. Bueno, entonces vamos a tener una tabla que tiene 4 entradas, 7 salidas. Vean como no todas las operaciones que podemos hacer son necesariamente operaciones aritméticas, que es lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Esta es una operación que no es fundamentalmente aritmética, ¿verdad? Que tiene que ver con un despliegue, con una salida de gráfica, ¿verdad? En este caso con el panelcito de LED. Entonces vamos a representarlo de esa forma. ¿Hay alguna duda? ¿Está claro el ejercicio? Sí, yo no entendí también cómo se hace. ¿Qué parte? ¿Del mapa o del panel? No, esto último del ejercicio, como Esto último del panel. ZW y en el resultado. Ah, sí, pero es porque los nombres de las variables son arbitrarios, ¿verdad? Entonces, nada más usted se imagina que las entradas se llama X, Y, Z, W a la hora de hacer la tabla, ¿verdad? Y en la salida entonces ahora es A, B, C, D. Sí, pero Sí, ¿cómo calculo la salida? ok, vamos a hacer un par de ejemplos. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del cero. Vamos a hacer el ejemplo del cero. Entonces tenemos A, B, C, D, E, F y G. Esa es nuestra salida. Entonces, en el caso del cero, ¿verdad? Este es el número cero. En el panel de LED de 7 segmentos tengo que encender todos los LEDs, tengo que encender la A, la B, la C, la D, la E, la F, excepto la G. La G va apagada, ¿verdad? Porque el cero tiene esta forma. Entonces, el cero se vería así. Sí. Entonces, en este caso el cero sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ese es el cero. Sí, más o menos. Sí, creo que El sí. 1, ¿verdad? 0, 0, 0, 1, el 1. Nada más tengo que encender los LEDs de C. Entonces, el 1 sería 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ese sería el 1, ¿verdad? Porque solo me interesan estos dos LEDs encendidos para formar el 1. Y así voy. Me voy fijando en el panel cómo representar el número correspondiente y en función de eso, ahí voy armando la tabla. Entonces, aquí qué es lo que es importante saberse. Bueno, obviamente los nombres de los LEDs en el panel. Que es esto que tenemos aquí en el centro, y la forma de cada número. Entonces, voy a dejarlo aquí en la pizarra, pero ahorita en todo caso les paso un archivito de texto con la forma de cada número para que lo tengan de referencia. Entonces, vamos a ver 0, 1, ¿verdad? Donde el 1 es el 1 de la derecha, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante que el 6 tenga techito para que podamos representar la B. Voy a bajar un poco el 6 para que no se confunda tanto con los 3.
6, 7, 8, 9, 'A', B, C, D, E y la F. Entonces tiene que haber 16 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sí. Sí está claro cómo se representaría cada valor de los números hexadecimales en el panel. Sí, profe. ¿Ok? Entonces, vean que esos son todos los posibles números de la entrada, ¿verdad? 0 al 15. Y en donde cada uno tiene una representación particular en este panel con esta numeración siguiendo este orden en especial. ¿Verdad? Entonces, apúntense esto. Ya yo les mando el enunciado con esta información pues un poquito más clara, pero ya por ahora deberían tener suficiente para empezar a trabajar. Sí, correcto. A cada letra igual tienen que hacer un mapa de Carnot y tienen que hacer las ecuaciones en círculos. Igual como hemos venido trabajando hasta ahora, solo que en lugar de simplificar por álgebra, vamos a simplificar usando el mapa. Sí, 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 digamos, X llega así y Z W así. Listo. En grupos igual que las otras dos ejercicios. ¿Sí?